Hacemos balance de lo que lleva el Real Zaragoza de temporada 2022-2023, es decir, de lo que ha hecho en el 2022, que no ha sido nada bueno, nada halagüeño. El conjunto maño está ahí en zona de nadie, pero mucho más cerca del descenso que del playoff o del ascenso directo, así que mala temporada de momento del Real Zaragoza, que en general pues está siendo un poco de decepción, ¿no? No una tremenda decepción, pero un poco de decepción de lo que está consiguiendo el conjunto maño. Pocas cosas positivas que llevarnos a la boca, la verdad. Lo único bueno quizás sea Juliano Simeone, y al año que viene le diremos chao, 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 porque no va a estar aquí. Así que mala situación la del conjunto maño, que yo en todo este tiempo, en esta de 2022, no sé qué nota le dais. Decidme en el chat qué nota le dais. Mira, he visto que ahora Miguel está ahí comentando. O decídmelo también en los comentarios del vídeo. ¿Qué nota le ponemos al conjunto maño? Tremendo gallo que he tenido. Yo al gallo le doy un 10, pero al Real Zaragoza le doy un 5. Le doy un 5 porque creo que aunque la aspiración del Real Zaragoza siempre es ascender, hay temporadas que sabemos que son años de transición, son años complicados, son años en los que el dinero no va a llegar mucho, así que tenemos que esperar al año que viene, hacer un proyecto de este año un poco de suficiencias, de ver quién nos sirve, de ver quién no, y creo que estamos en ese año y creo que, bueno, se ha cumplido un poco con el objetivo, al menos de momento. Al final el objetivo se tiene que cumplir al final de temporada. Si quedamos, qué sé yo, el décimo, para mí sería, vamos, casi todo un éxito, un 6,5, casi un notable de nota les pondría, porque, bueno, conseguirlo con esta plantilla, la verdad que sería todo un éxito. Y hay que hablar también de la plantilla, de qué jugadores tenemos destacados por lo bueno y también por lo malo, que bueno, pues son varios. Hablamos primero de lo bueno, de las cosas positivas. Hablábamos de Juliano Simeone, que ha hecho 6 goles, no son muchos, la verdad, pero hombre, hablando de un chaval de 19, 20 años, no sé cuántos tiene ahora mismo, muy joven, con ninguna experiencia en el fútbol profesional. Esta es su primera experiencia y creo que el año que viene va a estar en primera división, o al menos en un equipo de segunda muy puntero, quizás el Real Zaragoza, eso espero. Pues hombre, con las melones que le mandan, con los socios que tiene alrededor, con el Real Zaragoza que tiene tan rácano, que bueno, es verdad que en algunos partidos ha fallado varias ocasiones, pero 6 goles para Juliano Simeone en este Real Zaragoza me parece buena cifra, buena cifra. Quizás podría ser un poco mayor, quizás podrían ser 8 9 goles, ya hablaríamos de una temporada muy, muy buena. Pero es que sin duda está aportando muchísimo en el apartado de desmarques, en el apartado de velocidad, en el apartado de ofrecerse, en el apartado de, vamos, de ser un incordio total para la defensa, que esa tiene que ser su función. Para mí claramente el mejor del equipo, ningún tipo de duda. Y el segundo máximo goleador es otro argentino, Valentín Bada, 3 goles. No está siendo una temporada maravillosa como la de Bada, está siendo un poco parecido a la temporada anterior, más cifras que aportación real. Pero para mí Bada, que acaba contrato este año, se le debería de ofrecer la renovación. Creo que es un jugador interesante, creo que es un jugador con gol y creo que es un jugador que ha tenido partidos muy buenos, sobre todo cuando el Real Zaragoza domina la posesión, domina el rival. Ahí es cuando Bada brilla realmente. Y creo que el Real Zaragoza tiene que mantenerle en el equipo y potenciarle, que eso siempre es importantísimo. Además, pues 2 goles de Jair, que bueno, pues siempre está ahí esa aportación del central portugués. Y el resto de aportaciones goleadoras han sido de un gol. Francho, Azón, Zapater, Mollejo, Bermejo y Jaume Grau. Otro de los destacados está en esta lista y no es otro que Bermejo. La verdad es que Bermejo y Juliano Simeone son de lo mejor del Real Zaragoza, además de Cristian Álvarez, por supuesto. Esos son los puntales del conjunto maño. Bermejo es un jugador importantísimo a la hora de progresar, de conseguir llegar al tercio final, de generar ocasiones, de tener incluso algún disparo él mismo. Y la que es un jugador con desequilibrio también, capaz de desequilibrar por sí mismo, con un regate, con una pared, y también por asociación o por ver algún desmarque a algún compañero, ¿no? Por filtrar de pase. Es un jugador muy interesante y que a mí me gusta mucho y me gustaría ver más centrado. Me encantaría verle en un 4-3-3 como interior por derecha, con un extremo que pueda desbordarle por esa banda, como Mollejo quizás o algún otro, ahora no se me ocurre, pero la Razabal, desde luego no. Así que
Así que bueno, a mí me gustaría verle en esa faceta. Pero también hay que hablar de otros jugadores que no están siendo destacados, o mejor dicho, están siendo destacados, pero por lo malo, por esa temporada floja que llevan. Y entre ellos, para mí hay uno claro, para mí hay uno clarísimo, que no es otro que Eugeni Valderrama. El hype con Eugeni después del año pasado estaba aquí, y esperábamos este nivel, o al menos un poquito por debajo, y el nivel es que se sale del plano. Se sale del plano, no está aportando absolutamente nada, no genera ocasiones, no tiene ritmo competitivo, no dura más de 90 minutos, ni siquiera llega a los 90 minutos me refiero. En fin, está siendo muy pobre su participación, es un jugador con muchísima calidad pero no la está demostrando. Es un jugador que a balón parado tendría que aportarnos mucho y no lo está haciendo porque no está jugando. Es un jugador que tendría que ser muchísimo mejor, la verdad. Yo esperaba muchísimo, muchísimo más. Pero bueno, no está siendo la única decepción. Me duele meterle en este saco, pero creo que Alejandro Francés está siendo otra decepción. No una tremenda decepción, ni una decepción absoluta, pero sí un poco de decepción porque, a ver, viene de un nivel de 10 y nos está dando un nivel de 6. Esa es la idea. Entonces, ese bajón que ha tenido se está notando y se está notando porque Luis López se ha puesto las pilas, se podría decir, aunque tiene sus fallos y son bastantes, la verdad. Sobre todo en el apartado anticipador, la verdad, y que Francés se le come, vamos, la tostada siempre. Pero no estamos viendo un Francés muy bueno en ese aspecto este año y tampoco en la defensa del área. Y sin embargo, Luis López, por ejemplo, en la defensa del área estaba jugando bastante bien. Aunque en el apartado anticipador no esté jugando a un nivel tan alto como solía hacer Francés. Pero bueno, esos son un poco los jugadores más llamativos. Y también, por supuesto, Magdar Gueye, que no está aportando los goles que esperábamos. Tampoco está aportando nada de nada. O sea, muy pocas cosas de Gueye. A mí me duele, la verdad. El chico se le ve muy implicado, se ve que lo intenta, pero todos dicen que... Bueno, todos dicen. Escribá lo ha dicho, que tiene que hacerse la idea de que es delantero centro, de que tiene que ir... Bueno, de por dónde se tiene que mover y de que le faltan muchas cuestiones tácticas al final y posicionales que son básicas y que pues le van a lastrar bastante y lastran también al Real Zaragoza. En fin. Y antes de hablar de las necesidades del mercado, hay que destacar también una cosa y es el centro del campo. Para mí esa es la clave. Para mí los partidos se perderán, se ganarán en las áreas, pero el centro del campo te va a decir si estás más cerca de ganar o de perder. Y creo que el Real Zaragoza, con el centro del campo que tiene, está más cerca de perder que de ganar. Y no debería ser así. No debería ser así. Creo que el Real Zaragoza tiene muchísimos centrocampistas, pero todos son del mismo corte. Y eso pues no está bien. La verdad, no está bien. Bueno, tenía aquí alguna imagen puesta, me parece, si no me equivoco, para hablar del Zaragoza. Pero... pues no. Vale, sí. Aquí está. Esa es la imagen que yo quería. La mejor está por venir. Esperemos que sea así. Pero bueno, de momento no lo estamos viendo. La verdad no lo estamos viendo ni llegar. El caso es que el Real Zaragoza, pues bueno, como comentaba, tiene muchos centrocampistas, pero no tiene un dueño. No tiene un tío que sea confiable en ese aspecto, que coja el balón y sea el líder futbolístico del equipo. Un Eguaras del Real Zaragoza. Lo hemos perdido, lo hemos dejado escapar, lo hemos mandado a primera de esa manera tan terrorífica para el conjunto maño y para sus arcas. Muchísimas gracias, Torrecilla, que te tenga Dios en su gloria. En fin, creo que Jaume Grau podría ser ese jugador y creo que necesita confianza y creo que Escribá y el entorno del Zaragoza debería dársela, porque creo que Grau la temporada pasada estuvo muy bien jugando como pivote único, pero que después no sé por qué nos hemos empeñado en ponerle a Manu Molina al lado, en ponerle a Zapater, en ponerle a Francho. No. Jaume Grau tiene que jugar de pivote único, de pivote solo, con dos interiores por delante. Uno de ellos tiene que ser Bermejo, por favor, ya lo comentaba antes. Y el otro para mí debería ser Valentín Bada o Francho por izquierda. Aunque Francho por izquierda no sé si estaría muy cómodo, pero yo le pondría ahí, le probaría ahí. Y creo que ese tiene que ser el centro del campo titular. Y a partir de ahí hay que traer complementos. Hay que traer a Zapater, que sigue ahí en el equipo.
Hay que largar a Petrovic sin ninguna duda, hay que largar a Manu Molina, creo que el club ya está buscando salidas para los dos. Aunque Manu Molina como pivote o doble pivote también podría funcionar, aunque bueno, no está siendo santo de mi devoción, la verdad. Pero en el Ibiza sí que jugó muy bien en muchos momentos de la temporada. Y bueno, pues hombre, necesitamos algún centrocampista de más creativo, más de magia, porque tenemos muchos centrocampistas del mismo perfil, ¿no? Petrovic, Manu Molina, Zapater, los tres tienen el mismo perfil. Jaume Grau y Francho podrían ser un poco parecidos, se podría decir. Así que bueno, necesitamos un jugador en ese sentido. No sé si Tomás Rincón va a ser ese salto diferencial, ojalá que sí, pero yo tengo mis dudas. Y hablamos también del mercado del Real Zaragoza, de esas necesidades que creo que tiene de cara a esta segunda mitad de temporada. Desde luego las salidas de Petrovic y Manu Molina son las más acuciantes, sobre todo económicamente, y creo que la de Pape Gueye no va a tardar, creo que se va a producir, la verdad, se va a producir. Aunque bueno, oye, tampoco me importaría quedármelo y ver si su rendimiento acaba siendo bueno, porque ahora que vamos a traer un delantero cedido de primera, si va a ser cedido la temporada que viene no vas a contar con él, y si podemos ficharlo seguramente no va a ser un delantero diferencial. Así que oye, yo prefiero mantener a Gueye ahora y veremos qué podemos hacer al año que viene, traer un delantero top, un delantero muy interesante, que para mí no es otro que Nahuel Bustos. Nahuel Bustos es el nombre que yo quería en la delantera, pero hoy es día 6 de Día de Reyes, por supuesto. Pues creo que el día 2 o 3 de enero el bueno de Bustos ha puesto rumbo a Talleres de Córdoba después de haber estado cedido esta media temporada anterior en la liga brasileña. Es propiedad del Manchester City, ya sabéis que tienen un acuerdo, bueno, tácito, una relación muy tórrida sería, ¿no? Tórrida, creo que era el adjetivo que estaba buscando, con el Girona, que son del mismo grupo. Así que de vez en cuando pues manda jugadores al Girona, así que no me extrañaría que el año que viene Nahuel Bustos acabase en el Girona, pero a mí me encantaría verlo en el Real Zaragoza. Y en cuanto a esa delantera, que creo que si se va Gueye, por supuesto que habrá que reforzarla, pues está claro que, bueno, se han apuntado algunos nombres. El más favorito, o el que se ha dicho que era el favorito del Real Zaragoza, era Alejandro Cantero, del Levante, que a mí me gustaría verle porque no le he visto, la verdad. O sea, no le he visto tampoco mucho. Pero creo que me gustan más otras alternativas como Andrés Martín con el Rayo Vallecano, que me ha gustado mucho en muchos tramos de segunda división, tanto con el Rayo como con el Córdoba. Creo que sería un jugador interesante y además un jugador que seguramente te podrías quedar. Así que me gustaría verle, aunque me parece que será bastante complicado. Así que creo que la delantera desde luego es ese punto a mejorar importante. Y los extremos. Para mí, si le encontramos una salida a Larrazábal, desde luego no voy a llorar ni lo voy a lamentar. Y si se va a Larrazábal necesitamos un extremo. Y yo iría a primera refefa por un extremo o a algún equipo de segunda. No se me ocurre ahora ninguno, ¿vale? Ningún extremo porque tampoco me he preparado muchísimo para este vídeo. Pero creo que deberíamos apostar por un extremo que pueda ser diferencial, que pueda ser importante en la categoría, o al menos que aporte algo de mordiente, de desborde, de ganas, de desequilibrio, que no tenemos ningún extremo que lo esté aportando, la verdad. Tenemos extremos un poco raros, de hecho estamos jugando con centrocampistas de extremos últimamente, bueno, de extremos más abiertos, ¿no? De medias puntas, se podría decir, porque jugamos con un 4-2-2-2, con dos delanteros y dos media puntas, pero abiertos, que suelen ser Bada y Eugeni o Francho por ahí, en fin, o Bermejo. Pero bueno, veremos qué depara el mercado para el Real Zaragoza y veremos cómo se resuelve la temporada para el conjunto maño, que seguro que será bastante complicada y lo pasaremos mal, como siempre, hasta el final de la temporada, pero esperemos que el Real Zaragoza al menos se mantenga en segunda división y, quién sabe, lo mejor puede estar por venir.